¿Sentiste alguna vez que algo en tu cuerpo no marcha bien, pero no sabes explicar exactamente qué es? La mayoría de nosotros, cuando notamos molestias digestivas o hinchazón, pensamos que es estrés, que algo nos cayó pesado o simplemente son gases pasajeros. Y así, día tras día, ignoramos pequeñas señales de nuestro cuerpo que, cuando persisten, pueden ser los primeros gritos de ayuda de algo mucho más serio. Soy Diana Lane, psiquiatra, psicoterapeuta y escritora, y hace décadas estudió las emociones humanas, la inteligencia emocional y los secretos de la mente. Hoy quiero compartir contigo lo que he aprendido en mi práctica clínica, en mis investigaciones y en la convivencia con miles de pacientes y lectores. Por eso hoy quiero hablarte de uno de los cánceres más letales y silenciosos que existen, el cáncer de páncreas. Una enfermedad que por sus síntomas confunde incluso a médicos, y si no conoces sus primeras señales, avanza sin ser notado o con síntomas tan sutiles que la mayoría de nosotros no los relaciona jamás con algo tan grave. Precisamente por eso, en más del 90% de los casos, se detecta cuando ya es tarde. La buena noticia es que voy a enseñarte a detectar cuándo esos primeros cambios aparentemente inofensivos pueden en realidad ser banderas rojas que no debes dejar pasar por alto. Veamos entonces los 8 síntomas clave. ¿Cuál puede ser la diferencia entre detectarlo a tiempo o enterarte cuando las opciones de tratamiento ya son mínimas? Y te advierto algo. Los síntomas 1 y 2 son tan peculiares y tan poco conocidos que la mayoría de las personas los ignoran sin saber que podrían ser las primeras señales de alarma. Comencemos con la cuenta regresiva. Síntoma número 8. Dolor abdominal leve. Esa molestia incómoda en la parte superior del abdomen, justo por debajo de las costillas o en la zona de la boca del estómago, ¿te resulta familiar? Ahora, fíjate qué es lo curioso del dolor del cáncer de páncreas. Primero, aparece de forma intermitente, a veces tras las comidas, otras veces en momentos de estrés o incluso sin motivo aparente. Y como suele ser leve, lo atribuimos a una mala digestión, a los nervios o a ese plato que quizás no nos cayó bien. Pero lo que muy pocos saben es que este órgano está situado justo por detrás del estómago, cerca de la columna vertebral en tu espalda. Y cuando empieza a desarrollarse un tumor en este órgano, la inflamación o el tejido tumoral comienza a ejercer presión en los nervios que están alrededor, lo que genera esa molestia incómoda descrita como una sensación de presión o dolor leve. Y atención, porque esto es muy diferente al dolor de la gastritis, que se siente como una quemazón y también es distinto del dolor de la vesícula o el hígado, que están situados más a la derecha del abdomen. Ahora, aquí viene lo que es aún más engañoso. Muchas veces, el dolor del páncreas se alivia al inclinar el cuerpo hacia adelante o al tumbarse en esa posición, lo que hace que las personas piensen que no es nada grave porque simula una mala postura o un problema pasajero. Pero si notas que esta molestia se repite, que es cada vez más frecuente y que parece no responder a los antiácidos y remedios comunes, no lo ignores. Es tu cuerpo tratando de llamar tu atención. Y mucho cuidado con esto. Ese dolor en las fases más avanzadas puede comenzar a irradiarse hacia la espalda, especialmente hacia la parte media o baja. Por eso, si vienes notando seguido este síntoma, aparentemente sin motivo, que aparece y desaparece sin razón aparente, presta atención. Puede que no sea un simple problema de columna. Síntoma número 7. Ictericia. Ahora, el dolor o molestia digestiva no es lo único en el cáncer de páncreas. Veamos ahora el síntoma número 7. Ictericia. Es decir, ese tono amarillento que puede empezar a notarse en la piel, la palma de las manos, las plantas de los pies y sobre todo en la parte blanca de los ojos. Te sorprenderá saber cuánta gente no nota este cambio en la coloración de su piel a tiempo porque comienza muy sutil. Fíjate, al principio
solo es un tono amarillento que se aprecia mejor en un ambiente muy iluminado o con la luz natural del sol, especialmente en los ojos. Pero poco a poco, si no se identifica, este color va avanzando y ocupando otras partes de tu cuerpo. ¿Y qué tiene que ver esto con el páncreas? Es importantísimo que entiendas lo siguiente. Cuando un tumor se desarrolla en la cabeza del páncreas, es decir, en la parte que se encuentra más cerca de la vesícula y los conductos biliares, puede empezar a obstruirlos. Esa obstrucción impide que la bilis, que es ese jugo digestivo que ayuda a procesar las grasas y eliminar toxinas, fluya correctamente hacia el intestino. El resultado: la bilis comienza a acumularse en el organismo y uno de sus componentes, la bilirrubina, se eleva en la sangre tiñendo la piel y los ojos con ese característico tono amarillento. Pero aquí no acaba la cosa. Este proceso también desencadena otros cambios en tu cuerpo que, si lo sabes observar a tiempo, son auténticas señales de alarma que pueden salvarte la vida. Síntoma número 6. Cambios en la orina y las heces. La orina se vuelve más oscura, como si fuese té negro, incluso sin haber bebido menos agua o estando deshidratado. Las heces, por el contrario, se aclaran y pueden variar de un tono grisáceo, incluso a blanquecino, como si fuese arcilla. Y como la bilis también ayuda a digerir las grasas, empiezas a notar digestiones más pesadas y malestar abdominal después de comer comidas ricas en grasas. Estas señales pueden estar presentes juntas o de manera aislada, pero lo importante es no dejarlas pasar por alto cuando persisten por varias semanas sin motivo. Síntoma número 5. Pérdida de peso inexplicada, sin haber cambiado la dieta ni haber hecho más ejercicio. Al principio, muchos suelen pensar que es algo positivo. ¡Qué suerte! Estoy adelgazando sin hacer nada. Mi metabolismo mejoró. Pero lo que no saben es que en la mayoría de los casos, cuando la pérdida de peso es rápida, 5, 10 kilos en pocos meses sin motivo aparente, y sostenida en el tiempo, es la forma que tiene tu cuerpo de decirte que algo serio puede estar ocurriendo por dentro. ¿Por qué sucede? Porque el páncreas, además de producir insulina para regular el azúcar en sangre, es el encargado de fabricar varias enzimas para ayudar a digerir los alimentos. Cuando un tumor crece dentro de él y lo afecta, este órgano empieza a fallar en sus funciones digestivas. Como consecuencia, tu cuerpo no absorbe correctamente los nutrientes que comes. El resultado, aunque comas lo mismo de siempre, tu cuerpo no va a poder aprovechar esas calorías. Comienzas a perder masa muscular, grasa corporal y tu peso cae rápidamente. Pero atención, porque esto es clave. No se trata solamente de ver un peso más bajo en la balanza. Esta pérdida de peso viene acompañada de un aspecto más debilitado, un rostro más afilado, ojeras más marcadas y una sensación constante de fatiga, como si el cuerpo no tuviese el combustible necesario para seguir adelante. ¿Y sabes qué es lo más preocupante? Este proceso puede comenzar tan sutilmente que al principio ni siquiera te das cuenta. Pero con el pasar del tiempo, te miras al espejo y notas esa delgadez. De repente, el cinturón o la ropa te queda más suelta, o, lo que es más común, pasan algunas semanas y algún ser querido te dice que te nota más delgado. Y claro que la pérdida de peso sin motivo aparente puede estar relacionada con otras enfermedades como los problemas de tiroides, diabetes descontrolada o parásitos intestinales. Pero si en los últimos meses has notado esto, es momento de consultar. Muy bien, llegamos a la parte más crítica de nuestra cuenta regresiva, síntoma número 4. Cambios en la visión y función cognitiva. ¿Alguna vez sentiste que de repente te cuesta enfocar la vista o que necesitas entrecerrar los ojos para ver bien, incluso a cortas distancias? O tal vez notaste que tus ojos se cansan más rápido, que las luces parecen encandilarte con más facilidad, o incluso que tu concentración y agilidad mental ya no es la de antes.
Muchos dejan pasar estas señales porque piensan que es cansancio, estrés crónico o simplemente una consecuencia de la edad. Pero estos cambios también pueden estar relacionados con un mal funcionamiento del páncreas. ¿Y qué tiene que ver este órgano con tu visión? Fíjate, cuando este órgano falla, su capacidad de producir insulina y regular la glucosa en la sangre también se ve alterada. En ese momento, los niveles de azúcar en sangre comienzan a desequilibrarse, incluso sin tener un diagnóstico previo de diabetes. Y tu retina, que es esa delicada capa en la parte posterior de tus ojos, es muy sensible a los cambios en los niveles de azúcar en sangre. Cuando ésta se eleva sin control, los pequeños vasos sanguíneos de la retina comienzan a debilitarse, pueden inflamarse, incluso romperse, lo que afecta directamente la nitidez de tu visión. Pero no es solamente un tema visual. Estos desajustes también afectan la función del cerebro. Por eso, junto con los problemas de vista, muchas personas comienzan a experimentar dificultades para concentrarse, olvidos frecuentes y una sensación persistente de niebla mental. En ese momento, la mayoría piensa que es nerviosismo, que no han dormido bien, o simplemente que están envejeciendo. Pero esto es un error, porque mientras tanto el verdadero problema, ese tumor oculto, puede seguir avanzando. Así que, si has notado que últimamente tu vista ya no es la de siempre, que te cuesta mantener la atención, o simplemente que tu mente ya no es la de antes, no lo tomes a la ligera. Sobre todo si al mismo tiempo tienes alguno de los otros síntomas de esta lista, en especial los que estoy a punto de contar. Síntoma número 3. Picazón constante en la piel. Y atención, porque llegamos ahora al siguiente síntoma. Muchos no lo conocen y la mayoría no lo relaciona con un problema grave. Sin embargo, es uno de los más reveladores. Número 3. Picazón constante en la piel. Algo tan simple como esto puede ser una señal de alarma de que algo no está bien con tu páncreas. Y no estoy hablando de ese picor ocasional que desaparece solo después de un rato, sino de una sensación muy intensa que persiste día tras día, puede empeorar en la noche, incluso en ausencia de erupciones o irritaciones visibles. Y lo más curioso es que esta picazón está muy relacionada con lo que te contaba antes sobre la ictericia. Cuando el páncreas empieza a fallar y se comprimen los conductos biliares, la bilis no puede circular correctamente, y como consecuencia la bilirrubina, esa sustancia que le da la coloración amarillenta a la piel y los ojos, se acumula en la sangre, y esos altos niveles de bilirrubina y de otros productos biliares también provocan irritación de las terminaciones nerviosas que están en tu piel. El resultado, ese picor constante, difícil de controlar que puede intensificarse por la noche, especialmente en las palmas de las manos y la planta de los pies, aunque también puede extenderse por todo el cuerpo. ¿Y sabes cuál es el grave error que muchos cometen? La gente intenta combatir este picor con cremas hidratantes, duchas frías o antialérgicos, pensando que es una simple dermatitis o sequedad de la piel. A pesar de esto, el picor sigue allí porque la causa no es superficial, sino una señal de alerta de algún proceso interno. Entonces, si a esto le sumas los otros síntomas que ya hemos visto o alguno de los siguientes en la lista, es momento de abrir los ojos. Quizás estés ante la primera señal, y si la escuchas a tiempo, esto puede marcar la diferencia entre la detección precoz o un diagnóstico tardío. Síntoma número 2. Náuseas, hinchazón y malestar después de comer. Y ahora prepárate porque lo que te voy a contar en el siguiente síntoma es algo que afecta directamente a tus intestinos, tu digestión, pero que nadie lo relaciona con el páncreas. Síntoma número 2. ¿Alguna vez notaste que tras comer alimentos ricos en grasa, la panza se te hincha casi de inmediato? Esa sensación incómoda junto con pesadez, como si la comida no terminase de bajar, acompañado en muchos casos de náuseas,
puede ser una señal directa de que el páncreas no está cumpliendo su función correctamente. Y escucha esto porque es clave. A menudo, ese malestar después de comer es tan intenso que te obliga a buscar un sitio para sentarte y esperar que pase. ¿Por qué ocurre? Déjame explicártelo de manera simple. El páncreas no solo regula los niveles de azúcar en sangre, también es responsable de producir jugos digestivos con enzimas que facilitan la digestión de proteínas, azúcares y grasas. Y cuando este órgano está comprometido por la presencia de un tumor, la producción de estas enzimas cae notablemente. En ese momento, tu cuerpo se vuelve incapaz de digerir los alimentos correctamente, en especial aquellos ricos en grasa, lo cual provoca una sensación de que la comida se queda allí sin avanzar. Y en algunos casos, esto provoca vómitos recurrentes, en especial después de comidas muy copiosas o pesadas. Fíjate que no es solamente una sensación de mala digestión, y aquí viene lo más alarmante. Al principio, este síntoma solo aparece en momentos puntuales como un día en que comiste de más o te excediste un poco, pero con el tiempo empieza a repetirse e intensificarse. Se vuelve como si fuese parte de tu rutina y ahí es cuando no puedes ignorarlo más. Y escucha esto porque aquí es donde muchos se equivocan. Lo más común al sentir esto es buscar una solución rápida, un antiácido, una infusión digestiva o simplemente esperar que pase. Sin embargo, ese alivio pasajero puede estar tapando algo mucho más serio. Por eso, mi consejo es claro. Consulta. Si este síntoma viene acompañado de alguno de los otros que vas a ver ahora en esta lista. Muy bien, llegamos a los últimos síntomas, que sin duda son los más claros que indican que el páncreas está comenzando a fallar, aunque la mayoría de las personas no les presta atención. Heces con aspecto anormal. Te pregunto, ¿con qué frecuencia observamos realmente las características de tus heces? Lo habitual es que las personas eviten mirar, pero lo que eliminamos a diario es uno de los reflejos más exactos de lo que nos ocurre por dentro. Cuando el páncreas no produce suficientes enzimas digestivas, en especial las encargadas de digerir las grasas, las heces adoptan un aspecto muy característico. Pueden quedar pálidas, de un color grisáceo o incluso amarillentas, y suelen tener un aspecto graso, aceitoso. Incluso pueden presentar como un brillo en la superficie, flotan en el inodoro, cuesta que se hundan, y por si fuera poco, desprenden un olor mucho más fuerte y desagradable de lo habitual. Esto sucede porque tu cuerpo, al no digerir bien las grasas, las elimina en exceso por las heces. Y esto no es solo un problema estético desagradable, es un aviso directo de que tu organismo está fallando en la digestión de nutrientes esenciales. Síntoma número 1. Cansancio o fatiga intensa inexplicada. Lo que nos lleva al síntoma número 1 de nuestra cuenta regresiva. Cansancio o fatiga intensa inexplicada. Pero esta no es la típica sensación de estar cansados por haber dormido mal o tener un día estresante. Hablamos de un agotamiento profundo que no desaparece ni con el descanso ni con las horas de sueño. Es como una sensación de no tener la fuerza suficiente para realizar actividades básicas, de sentirse drenado de energía desde el momento en que abres los ojos, como si cada día fuese cuesta arriba. Y atención, porque este tipo de cansancio tiene dos motivos cuando se trata del cáncer de páncreas. Por un lado, la malnutrición derivada de una mala absorción de nutrientes y vitaminas liposolubles A, D, E y K, lo que priva al organismo de elementos esenciales para producir energía. Y por otro lado, el propio proceso inflamatorio y ese desgaste que genera la enfermedad, dejando a tu cuerpo sin reservas. Así que si notas sin razón aparente que en las últimas semanas vienes sintiéndote con este tipo de cansancio, incluso en las actividades más sencillas, y que además
has notado los otros síntomas que te acabo de mencionar, es una señal clara de que tu cuerpo está pidiendo ayuda a gritos. Amén.